El segundo capítulo de la primera carta a los Corintios, Corintios capítulo 2 versículo 13, dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, comparando lo espiritual con lo espiritual. Este versículo es fundamental para entender la naturaleza de la enseñanza y la revelación de las verdades de Dios. Pablo establece claramente que el mensaje que comparte no proviene de la sabiduría humana, sino que es enseñado por el Espíritu Santo. Esta distinción es crucial, ya que resalta que las verdades espirituales no pueden ser adecuadamente comprendidas ni expresadas a través de la mera lógica o el conocimiento humano. Al afirmar, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, Pablo critica la tendencia a depender de la elocuencia o la persuasión de la sabiduría del mundo para comunicar el mensaje del Evangelio. La sabiduría humana, aunque puede ser valiosa en ciertos contextos, es limitada y a menudo no capta la grandeza de los misterios de Dios. Las palabras de la sabiduría humana pueden ser convincentes, pero no tienen el poder transformador que proviene de la revelación divina. En contraste, Pablo dice que habla con las que enseña el Espíritu. Esto implica que el Espíritu Santo es el maestro y guía que revela la verdad a los creyentes. Esta enseñanza no es solo un proceso intelectual, sino que involucra una experiencia espiritual profunda. A través del Espíritu, los creyentes pueden entender las verdades de Dios de una manera que trasciende la lógica humana y que llega al corazón y al espíritu. La frase, comparando lo espiritual con lo espiritual, sugiere que las verdades espirituales deben ser interpretadas y comprendidas en un contexto espiritual. Esto significa que las realidades del reino de Dios no pueden ser evaluadas utilizando criterios mundanos. El entendimiento espiritual requiere una disposición de corazón que esté abierta a la guía del Espíritu Santo. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios con un espíritu receptivo, el Espíritu nos ayuda a discernir y aplicar esas verdades en nuestras vidas. Este versículo también nos invita a considerar la importancia de la enseñanza en la comunidad de fe. La enseñanza espiritual no es solo responsabilidad de los líderes de la Iglesia, sino que todos los creyentes están llamados a ser partícipes en el proceso de aprender y compartir la verdad de Dios. Al estar en comunión unos con otros, podemos ayudarnos a crecer en nuestro entendimiento espiritual y a vivir de acuerdo con la revelación que hemos recibido del Espíritu. Además, este pasaje nos recuerda que el conocimiento espiritual es un proceso continuo. No se trata de una comprensión instantánea, sino de un viaje de crecimiento en el que continuamente buscamos la guía del Espíritu Santo. A medida que nos dedicamos a la oración, la lectura de la Biblia y la meditación, el Espíritu nos revela nuevas verdades y nos ayuda a profundizar en nuestra relación con Dios. La enseñanza del Espíritu también nos protege de las influencias engañosas y de la sabiduría del mundo que pueden desviarnos del camino de la verdad. En un mundo lleno de ideas contradictorias y filosofías humanas, es esencial anclarnos en lo que el Espíritu enseña. Esto requiere discernimiento y una atención constante a la voz del Espíritu en nuestras vidas. Asimismo, este versículo nos desafía a evaluar cómo comunicamos el mensaje del Evangelio. Al compartir nuestra fe, debemos hacerlo con una dependencia del Espíritu y no simplemente con argumentos o estrategias humanas. La verdadera transformación de vidas ocurre cuando el Espíritu Santo actúa a través de nosotros, tocando los corazones de aquellos que escuchan. Finalmente, el énfasis en lo espiritual nos recuerda que nuestra vida cristiana no se limita a las actividades externas, sino que se trata de una relación viva con Dios. La fe no es solo un conjunto de creencias, sino una vida vivida en comunión con el Espíritu Santo. Esta relación transforma nuestra manera de pensar, sentir y actuar, y nos lleva a vivir de manera que refleje la gloria de Dios. En resumen, Corintios capítulo 2 versículo 13 nos enseña que el mensaje del Evangelio se comunica no a través de la sabiduría humana, sino mediante la revelación del Espíritu Santo. Este versículo resalta la importancia de depender del Espíritu para entender y vivir las verdades espirituales, así como la responsabilidad de todos los creyentes en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Al buscar la guía del Espíritu y abrir nuestros corazones a su enseñanza, podemos crecer en nuestra fe y ser instrumentos de transformación en el mundo, reflejando así el amor y la verdad de Dios en cada aspecto de nuestras vidas.